Bien, primero que todo saludar a quienes no me conocen. Soy Jorge Acuña, soy personal profesional de apoyo de este proyecto, soy antropólogo de profesión eso, y moderé la mesa, o sea, al menos el grupo uno o el grupo A, no sé. De todas formas, como bien saben, tratamos sobre lo expuesto por Eliada en relación a la propuesta pedagógica. En la primera parte vimos los componentes más bien que son sensibles a toda pedagogía, es decir, cómo se vincula lo teórico, digamos, o los elementos más sensibles dentro de la propuesta con lo práctico, muchas veces que tenemos conceptos como interculturalidad que son una sola palabra, pero que abarcan mucho y competencias muy distintas entre sí. Entonces, además mezcladas con el ámbito jurídico, que no es un lenguaje que esté, digamos, abierto a todo, o sea, por los motivos que fuesen, no es un lenguaje de público dominio, digamos, de la mayoría de las poblaciones. Entonces, más aún si mezclamos interculturalidad o una perspectiva más interseccional, es decir, de distintos grupos de la población y sus segmentos. Entonces, el tema de la capacitación y contenidos, poder ver, pero se entiende que este instrumento posee también otros componentes que Lea también mencionó, que son los talleres, etcétera. De hecho, fue una pregunta que yo realicé de si existían, si es que tuvieron la oportunidad de tener la instancia en el caso de las alumnas. Y al parecer, bueno, en la corte que está todavía no tienen los talleres que sí tuvieron los previos. En relación a eso, me comentaron que también mucho de esto o de los componentes que se interiorizan tienen que ver más bien con habilidades interpersonales, las llamadas habilidades blandas. No sé por qué serán blandas, pero bueno, en fin, eso ya es una discusión aparte, pero para mí son las más claras. Pero lo cierto es que estas actitudes interpersonales, cómo influyen y son un aporte también en el proceso jurídico inclusive, en el proceso de relación entre dos personas, y un elemento de observación de pronto compartido que existió respecto a la incorporación de la perspectiva de género dentro de los instrumentos, en particular en contexto intercultural, por las diferencias que existiesen. Entonces, el reforzamiento de estos elementos, no solo desde una perspectiva de un proceso pedagógico, sino también de relación, es decir, si es que a las personas se les entregan insumos, a los usuarios y las usuarias, se les entregan insumos donde pueden describir, preferiría que la atienda una alumna en vez de un alumno, cosas como así se plantearon. No es una exigencia, digamos, pero cuestiones como esas sí fueron observadas. Eso puedo comentar por... Se les pregunta. Claro. Ya, esa era una duda que existía en ese momento. Ya, perfecto. Pero esa clase de cosas fueron las que conversamos muy grosso modo acá resumidas. Bueno, a propósito justamente de esa pregunta es importante, obviamente, bueno, esto va a quedar registrado, pero justamente son ese tipo de pequeños elementos que a veces son invisibilizados inclusive de las prácticas cotidianas que tienen perspectiva de género y que hay que relevarlas como tales, ¿no? Bien. Muchas gracias. La sala 2. Hola a todos, voy a saludar y me voy a presentar también. Soy Miriam Huentulle, soy practicante de trabajo social de 5º año y de la clínica jurídica y social. También estoy como de apoyo o colaborando con el equipo aquí metodológico del proyecto. A mí me tocó moderar la sala número 2 y con respecto a ello puedo rescatar de que en cuanto al primer punto, según los comentarios, manifestaron que esto estaba bien sistematizado, estaba de forma integral, también estaba muy organizado según el protocolo que tiene un proyecto en sí. Por lo tanto, solamente los comentarios coincidieron respecto a ello. En base al aprendizaje más servicio, pude rescatar que se vincula aquí tanto lo teórico como lo práctico. Pero aquí existe una diferenciación respecto como a otras carreras o a otras ciencias sociales que están en la universidad. Aquí se puede decir que esto tiene una mirada integral
y que ayuda a la atención, lo cual ayuda a la atención con los usuarios al utilizar los enfoques intercultural, el enfoque de género, ahí está incluido el enfoque aprendizaje más servicio o A más S y el aprendizaje pedagógico. Esto también manifestaron que el aprendizaje más servicio o el método pedagógico que existe aquí está creado en base a hitos, los cuales tienen que ser claramente corroborados según las etapas y ahí es cuando son aceptados. Por lo tanto, manifiestan que esto está de forma bien correcta. Eso pude rescatar. Lo otro es que no se ha logrado, indican que no se ha logrado masificar como la página web. Debido a que no ha habido una difusión tanto en las universidades como en otros espacios. También se puede decir que si bien está bien estructurada la página web, solamente necesita más masificación y también respecto a al ingreso, aquí en esta página web que existe de la clínica, los usuarios pueden solicitar una hora de atención, no obstante, los propios profesionales de la clínica no pueden cuantificar el número que ingresa. Eso es mi aporte respecto a la sala número 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Como ven, este es un equipo además interdisciplinario, intergeneracional, intergénero, intertodo. Así que estamos muy contentos. Y la sala número 3, por favor, Dua. Súper. Bueno, estábamos conversando con Florencia y de repente nos abdujeron. No terminamos de hablar, pero estaba interesante lo último que estábamos conversando. Yo hice 2 anuncios previos, no sé si los alcanzaron a ver. Bien. Voy a ser bien sintético porque igual conversamos de bastantes elementos, pero básicamente las potencialidades que tiene esta propuesta pedagógica es que genera un perfil de estudiante que reconocieron algunos estudiantes, ¿no?, que le habría ciertas oportunidades laborales o un campo de especialización bien particular y también contingente a los procesos sociales contemporáneos, ¿no? Es algo que se viene abriendo y que es un abanico de posibilidades laborales que también les va a permitir poder desarrollarse en diferentes áreas. Ese es un elemento bien destacable de esta, digamos, del proyecto en general también, pero de la propuesta pedagógica, en el sentido de que también expresa estos enfoques del proyecto. Un elemento sí que resulta bien interesante es acerca de la comparación que tiene el desempeño del proyecto, digamos, a la luz también de la trayectoria formativa que tienen en la universidad. Es decir, hay algunos elementos, digamos, especializados en derecho indígena, en derecho migratorio, que no se abordan de forma cabal en la universidad, digamos, en el trayecto formativo en porvenir, como dice Eliad, que claro, que después en la clínica se van profundizando, pero que no hay una base sólida, entonces hay también un proceso... Malla curricular. No hay claro, en la malla curricular también no tiene esas carencias, que es bien interesante en el sentido de que esta propuesta también debe ser transferible, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también la propuesta se transfiere y se desarrolla en un plano para el cual no están las condiciones formativas en la propia universidad y en el trayecto formativo? Entonces, eso es bien interesante de poder abordar. También está lo que hablaba Jorge, de estas habilidades blandas o elementos de la constitución subjetiva, le llamo yo, para ser pomposo. Pero es básicamente estas habilidades sociales que tienen los estudiantes para poder desarrollar una atención especializada a cierta, digamos, población indígena o migrante que tienen una trayectoria vital diferente. Esos son elementos interesantes también recuperados en la distinción, sobre todo en el enfoque de género, de la mujer como categoría, pero que está constituida de varias mujeres, en el sentido de procesos identitarios que son diferenciados. No es lo mismo una mujer mapuche que una mujer chilena. Hay una serie de diferenciaciones en torno a la categoría de mujer. Y esto básicamente es como del enfoque interseccional también, ¿no? Hay diferenciaciones de clase, el género también está atravesado por otros elementos que son bien interesantes de ir articulando. Y en ese sentido también salía este elemento de la articulación entre los enfoques. Cómo ir
poniendo en tabla ya una integración de los diferentes enfoques de derechos humanos, de género, intercultural, etc. Bueno, eso a grandes rasgos, para no seguir ya profundizando. Estuvo muy interesante la discusión ahí con el grupo. Excelente. Muchas gracias, Duban. Entonces, para ir velozmente, vamos a dar inmediatamente paso al siguiente módulo, no sin antes, perdón, agradecer a Eliada y su equipo el tremendo trabajo. Muchas gracias, Eliada. Y entonces le damos paso ahora a la colega Andrea Varia, que está por ahí. Entiendo que tuvo algunos problemas para conectarse, pero se conectó, ¿cierto? Antes que nada, les quiero agradecer todo. También me gustó, anoté algunas cosas de la retroalimentación de la sala y ahora me tengo que ir corriendo a la universidad para la ceremonia, pero desearle también toda la suerte a Andrea en su exposición. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nos Eliada. vemos. Nosotros Chao, vamos a chao. procurar Chao. vamos a procurar hacerles llegar lo más rápidamente posible estas retroalimentaciones justamente para retroalimentar el cierre del proceso de los instrumentos. Gracias. Ok, gracias. Chao, chao. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Varia, soy doctora en antropología y trabajo en este proyecto en conjunto con Sheila en la idea, ¿cierto?, de aportar con la guía de actuación. Voy a intentar proyectar, estoy en otro computador, no sé si me va a resultar. Algunas cosas generales, yo tenía la idea de que ustedes habían visto estos materiales. Ya, voy a compartir aquí. Entonces... La idea es justamente la inversa. Esto motivar a la revisión posterior de los materiales en detalle. Ok, perfecto. Entonces, no sé si están viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, no, Sí. ahora no sé cómo hacer, porque yo lo había descargado, no sé cómo hacer para que se vea como grande, pero ya, supongamos que ahí más o menos nos vemos. Ya. Arriba está el botoncito para... No, es que este se me puso como si estuviera descargado. Presente. A ver. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, como les decía, estoy trabajando con Sheila. Ella es abogada y también ha colaborado con algunas partes de este proceso, Alejandra. Entendemos que este equipo, ¿cierto?, es más grande y que de distintas maneras han estado presentes en este proceso de constitución de este material. Este material, como ya se dijo anteriormente, ¿cierto?, es parte de este protocolo y correspondería a lo que llamamos la guía de actuación, prácticas y procedimientos, ¿ya? Esta es una guía que está orientada a pensar, está orientada, ¿cierto?, a equipos que ya están trabajando, a equipos que pueden ser incluso profesores, o a equipos que están a lo mejor en una clínica dentro de la universidad o afuera, y en donde puedan acercarse a un material que les permita mirar la problemática que suelen intervenir desde una perspectiva intercultural y de género, principalmente, y se suma, ¿cierto?, esta propuesta pedagógica que es la que presenta Eliada a propósito de aprendizaje más servicio, ¿ya? Se achicó aquí. Bueno, como les decía, esto es parte de uno de los componentes y la idea es que quede descargable, disponible, etc. Un poco contarles cómo se hizo. Yo creo que hay dos momentos que son relevantes. Uno que tiene que ver con pensar la guía y la otra con el proceso que ha tenido el proyecto. El proyecto ha permitido ir reconociendo ciertas prácticas o lógicas que no siempre son fáciles, que son complejas, que hablan también
de desconocimiento, de ciertas lógicas más hegemónicas, incluso la misma estructura, ¿cierto?, de pensar al sujeto como sujeto de derechos también mantiene, ¿cierto?, o se mantiene en una estructura de poder con una diferencia, ¿cierto?, que pone en tensión la relación y que sitúa a quien interviene en un lugar diferenciado. Entonces, desde ahí la idea fue poder pensar, es necesario potenciar reflexión, ¿ya? Y para eso, a propósito también de lo que enumeraba, ¿cierto?, Elías hacia el final, se han hecho una serie de actividades que nos han permitido escuchar otras modalidades de intervención, otras experiencias que han sido no solamente, ¿cierto?, en los espacios de formación, sino que de intervención, no solo en la universidad, en otros también. Y esto es importante como eje, y también lo señaló Eliada, la reflexión. La reflexión y la autorreflexión. Eso va a implicar que nos podamos identificar respecto de qué es lo que estamos haciendo, o eso que estamos haciendo, ¿cierto?, responde a qué, a algo que yo aprendí en mi formación, algo que yo estoy traspasando a mis estudiantes, o a los estudiantes en prácticas, y estoy reproduciendo ciertas lógicas o modelos. Entonces la idea aquí es poder avanzar en ese cuestionamiento de las propias prácticas y potenciar otras formas, ¿ya?, de lenguaje o interpretación de la realidad también, ¿no? Como decía Tubán, ¿cierto?, es necesario pensar en mujeres y no en mujer, porque son distintas formas de ser mujer, en donde se cruza clases, identidad, edad, etc. Y esta propuesta, ¿cierto?, lo que pretende es tener un importante elemento respecto de eso que es género, interculturalidad e identidad. Y entonces esta guía lo que pretende, y aquí la invitación es también ayudarnos a observar, porque no ha sido fácil construir esta guía. Yo les dije, soy antropóloga, bien decía Gemma, este es un equipo multidisciplinario, pero estamos hablando desde la estructura de leyes, ¿no? Entonces es difícil a veces salir de ese marco, ¿no? Se cuestiona, es complejo, en fin. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar? O por lo menos decir, ¿es pertinente hablar desde este lugar? Incluso el sistema tiene una forma de referirse a las personas que también podríamos dejarlas, ¿cierto?, metidas en la estructura, ojalá cambiarlas, pero en la dinámica relacional hacerlo distinto, ¿no? Y desde ahí lo que intentamos hacer es reflejar diversidades, poner también a mano de ustedes antecedentes jurídicos, no solamente nacionales e internacionales, poder pensar, ay, que estoy moviendo yo como si fuera otro computador, pensar antecedentes de casos para ampliar o por lo menos partir desde allí alguna discusión que nos vuelva, ¿cierto?, a la reflexión y a potenciar otras prácticas para garantizar derechos. Esta guía está compuesta por 4 partes. La primera es, sitúa de dónde surge esta guía. ¿En qué consiste esta guía? Son 3 módulos, en donde lo primero es pensar cuándo podemos activar este protocolo de atención en un espacio de clínica jurídica intercultural, quiénes son esos sujetos, pensar desde el género, desde la justicia, estas diversidades, pueblos originarios, migrantes, comprender estas experiencias que tienen que ver con el ser indígena e inmigrante, y en un módulo 3 que tiene que ver con los temas de justicia y derecho. Y aquí es algo que estamos en proceso también, no está resuelto. Ninguno de estos temas, quiero agregar, está resuelto, porque ahora que volvemos a retomarlo, ¿cierto?, vuelven a aparecer cosas y seguramente esta es una guía que en este momento estamos revisando y que tenemos que mejorar.
¿no? ¿Qué es justicia? Sabemos que justicia no es lo mismo y depende de dónde estemos ubicados, ¿no? También eso responde a construcciones, ¿cierto?, que dan cuenta de una cosmovisión y de estructuras sociales también distintas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué rol cumplen cada uno de los sujetos? También es distinto, ¿no? Y eso debiéramos tenerlo a mano, y sabemos que hay ciertos marcos que son marcos más gruesos o generales que debieran sostener ciertas garantías fundamentales. Entonces, dentro de esta guía pensamos que era útil el presentar algunos casos. Hay muchos casos, pero en 6 viñetas tuvimos que pensar cómo componer 6 historias, ¿ya? Cada una de estas historias tiene 6 viñetas, es decir, 6 cuadraditos donde se cuenta algo. Estas son historias que emergen también de la experiencia de la clínica, que son ficcionadas, no son casos apegados a la realidad, sino que son casos que inspiran estas historias. Y son 6 casos en donde intentamos abordar desde una perspectiva también de derecho, considerando esas diversidades y considerando, ¿cierto?, a distintos actores, porque nos interesa poder seguir hablando y que ustedes puedan encontrar otros elementos para seguir hablando. Entonces, aquí hay una historia que tiene que ver con mujeres en contexto indígena, con el tema de migraciones, masculinidades. Todo esto a propósito de masculinidades, en el grupo anterior decíamos que es importante incorporar la idea, cierto, el concepto de desarrollar tanto en la guía que presenta Aliada como en esta, algo que tenga que ver con masculinidades, ¿cierto? El tema de las diversidades migrantes y cómo se puede abordar, ¿cierto?, desde lugares distintos una problemática que a lo mejor puede ser novedosa y que nos puede también gatillar otras salidas, no las tradicionales. Entonces, aquí, por ejemplo, incorporamos y tuvimos en las imágenes, y esto tiene que ver con mirar también amorosamente este trabajo, fuimos ubicando distintas personas, migrantes, hombres y mujeres, personas mayores, personas más jóvenes, en relaciones de formación, estudiantes, alumnos o profesores, comunidades, personas migrantes, y los fuimos ubicando de pie, haciendo, niñeces también aparecen aquí. Y si bien no necesariamente es, digamos, los contextos son así, estoy pensando, esta es una sala de litigio y no necesariamente es así la estructura, pero se entiende en las divisiones de poder, el lugar que ocupa la palabra, los actores, etc. Nosotros podríamos ocupar este material como para ir conversando también con los estudiantes en esa clínica, en esos procesos de formación, porque este material se entenderá, ¿cierto?, que es de apoyo a tanto la guía de actuación como al material, ¿cierto?, que se está elaborando y que presentó el día. ¿Por qué pensamos que esto era importante? Porque nos permite entrar no desde las racionalidades, sino que desde una lógica más empática y comprender las complejidades que están a la base de estas personas, que les llamamos casos, ¿cierto? Y cómo podemos configurar como equipo, aquí no hay abogados o estudiantes solos, ¿cierto?, para resolver o apoyar esta resolución que a veces puede tomar, ¿cierto?, no una viñeta, sino que puede tomar 1 año o 2, ¿ya? Nosotros todavía esta parte de la guía tenemos que incorporarle algunas informaciones asociadas a las historias. Un sabías qué,
qué hacer, o qué se te ocurre hacer, o qué podrías preguntar, o cómo hacer, ¿no? O cómo escuchar, ¿no? Que tiene que ver también con este proceso como de reflexión. Es interesante que estas historias también las resolvimos pensando en que los profesores, los adultos, los que acompañamos procesos de formación, también nos hagamos preguntas, ¿ya? Y los estudiantes como actores y actoras, ¿cierto? Vivos en este proceso de formación, ¿sí? Así como las personas en estos contextos. Eso es lo que les puedo contar, así a grosso modo, del trabajo. Entonces ahora quiero dejar de compartir, no sé si lo hice. Y eso es más o menos lo que es la guía. Como les dije, todavía está el borrador y necesitamos ir componiendo. A lo mejor con más claridad qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué me gustaría que estuviera en el ¿sabías qué? ¿Qué me gustaría que se dijera, ¿no? A propósito de esto de que hablábamos en los grupos más pequeños, ¿cierto? A lo mejor qué habilidades, ¿no? Qué sugerencias, a lo mejor es como compartir tips o algo que nos permita, ¿cierto? Mejorar el hacia dónde o qué hacer. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Antes de dar el paso a Duban, yo quisiera reforzar lo que dice la colega Andrea Varia y pedirles muy encarecidamente a los presentes que se comprometan, ojalá, a regalarnos un poquito de su tiempo en la etapa siguiente de este proceso, donde les vamos a compartir el borrador en PDF de estos materiales, justamente para hacer estas indicaciones más específicas. Nosotros le vamos a mandar un formulario online ya con estos materiales donde ustedes van a poder hacer estas indicaciones más específicas, sobre todo en la línea de lo que está comentando la colega, ¿no? O sea, orientaciones específicas en elementos específicos de la guía, de la propuesta, ¿no? Para que podamos recoger, ¿cierto? También sus propias experiencias, porque de esto, insisto, como yo les decía al principio de este taller, la idea no es que esta guía sea construida solo por expertos y que ustedes la apliquen, sino que la guía sea co-construida entre nosotros a partir de también sus experiencias cotidianas o de lo que les gustaría que estuviese o de lo que ustedes han aprendido en otras instancias, por ejemplo, los que son colegas abogados o trabajadores sociales, en fin, ¿no? Entonces, esta es una instancia que tenemos para hacer sinergia de todas esas oportunidades, experiencias, etcétera, ¿no? Así es que, sin más, le doy el paso metodológico al colega Duval. Gracias, Gemma. Muchas gracias, Andrea, por la exposición. Bueno, dejamos la palabra abierta para poder hacer alguna preguntita concreta. Dejamos un poquitito de este espacio para aquello, para poder profundizar en algún elemento que les gustaría tener más claridad, quizás la historia, no sé. Ahí dejamos eso abierto. César, adelante. Sí, me pareció metodológicamente súper interesante la propuesta de la historia. Yo la estaba mirando con mucho cuidado ahí y yo creo que ahí les voy a cooperar porque se me ocurre armar una historia bien interesante sobre el tema de tierra, donde yo les puedo mandar algún tipo para armar una historia así bien redondita de algún caso y sobre el tema familia también. Creo que faltaba, noté bueno, yo no sé si serán todas las historias que estaban, las que estaban ahí eran todas, pero creo que, por ejemplo, sobre familia sería interesante meter algo ahí, armar una historia, por ejemplo, de familia. Bueno, ahí yo me comprometo a apoyar ahí en lo que sea. Sí, Tierra y y voy a aclarar a propósito de eso, César, te agradezco. Hay varias, porque inevitable cuando uno habla de
personas migrantes indígenas hay familias, ¿no? Hay efectivamente ese acercamiento, no son individuos, son familias que están, los casos muchas veces relacionados, ¿cierto?, con las historias familiares. Ahora, estas son las historias que tenemos, estas son las que logramos construir. Sin duda hay infinitas más historias y posibilidades, pero esto es lo que tenemos. Entonces, sobre esto vamos a trabajar y nos vamos a construir más historias, ¿ya? Entonces, lo que habría que hacer, como bien dijo Gema, es justamente revisar toda la guía y mirar también las historias y ver, a propósito de cada una de las historias, qué me gustaría saber o qué información me gustaría saber o qué podríamos agregar como un anexo a esa historia en función de un sabías qué, te proponemos qué preguntar o qué hablar o cómo enfrentar, porque a veces faltan herramientas, qué decir, cómo decir, cuándo, etc. Entonces, yo creo que es más bien esa la invitación. Súper. Dejamos Gracias. espacio para... Perdón, solo un Gema, adelante. comentario a propósito de eso. No nos olvidemos siempre del concepto que está detrás. Esto es una guía de actuación y por lo tanto justamente en lo que está insistiendo mucho la colega Andrea es fundamental. O sea, todos quisiéramos, y además en un lenguaje simple y accesible, que nos dijeran, ten presente que, ojo, aquí hay algunos tips, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de lenguaje tan inmediato, ¿cierto? Donde la gente tal vez no se va a leer toda la guía de actuación. Tal vez necesitamos un ABC, ¿no? Esas cosas prácticas que necesitamos imprescindibles, ¿no? Respecto a una situación específica, etcétera. Y ahí la experiencia de vida de cada quien, ¿no? Es fundamental. Y por eso estas instancias de este hito del proyecto, que es un hito metodológico de validación de los instrumentos, pero que por sobre todo dice relación con la necesidad de co-construirlos, ¿no? Lamentablemente hemos tenido, digamos, toda clase de retrasos que han hecho que algunas cosas hayan sido más a destiempo de lo que hubiésemos querido, digamos, pero no por eso íbamos a dejar de hacerlo, porque es fundamental. Gracias. Bien. Dejamos quizás para una pregunta o si no hay, podemos pasar directamente a los grupos para poder discutir ya más íntimamente, más profundo también, la exposición. Pareciera ser que no hay, así que abramos los grupos. Eso. Yo Ya. cerré, como vamos quedando menos y vamos a ir quedando cada vez menos, así que con César vamos a quedar los 4. Dejé solamente 2 salas, ¿ya? Porque somos menos, entonces así es más práctico y vamos acortando los tiempos de retroalimentación y todo eso. ¿Les parece? Dejé la sala 1 y la 3 para hacerlo más expedito. ¿Estamos? Así es que nos vamos Ya. a la sala 20 minutos y volvemos.